parte y mucho menos. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en manos del Congreso. Para el día de hoy está convocada una sesión especial en la que se va a debatir en el Pleno del Legislativo el retiro de la inmunidad al mandatario para que la justicia ordinaria investigue sus presuntos nexos con casos de corrupción. El sábado, la Comisión Pesquisidora del Parlamento recomendó que se levante la protección legal a Pérez Molina para esclarecer si está relacionado con una supuesta banda delictiva que actuaba en la aduana. El jefe de Estado, quien no acudió a la cita para presentar sus alegatos, acusó una supuesta campaña de persecución política. Este lunes reiteró su posición, no renuncia y nuevamente acude ante una alta corte para intentar frenar el despojo de su inmunidad. Yo anuncié hace un poquito más de 8 días que no iba a renunciar. Aquí lo que no se vale es que hayan personas que quieran aprovecharse y que entonces se quieran sumar sin argumentos a hacer una serie de solicitudes. En el momento en que se presentó el antejuicio, tuve que hacer un análisis personal y luego consultado con otras personas. Y lo primero que yo dije es: voy a actuar conforme la ley. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora vamos a establecer contacto en vivo en Ciudad de Guatemala con César Calderón, abogado del presidente Otto Pérez Molina. Abogado Calderón, buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias por su tiempo. Buenos días a todos los que escuchan de Latinoamérica. Ahora, el Congreso de Guatemala podría decidir este martes si retira la inmunidad al presidente del país, Otto Pérez Molina, pues señalado de liderar una red de corrupción aduanera. Abogado, si esto llega a pasar, esa decisión, ¿cuál sería el trámite? Y entiendo que ustedes también han puesto una interpelación para que esto no suceda. ¿En qué va la situación? ¿Es posible que hoy mismo se le pueda realmente retirar la inmunidad al presidente? Así es, el Congreso se reúne a las 2 de la tarde y depende de la decisión que el Congreso toma, podría levantarse esta inmunidad que el presidente tiene. Sin embargo, nosotros el día de ayer interpusimos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por considerar que la Comisión Pesquisidora no aceptó la prueba que se propuso para defender al presidente. De tal manera que si la Corte resolviera un amparo provisional, entonces el Congreso tendría limitación para conocer el día de hoy sobre el antejuicio del presidente. Abogado Calderón, ¿qué pasa si el Congreso de Guatemala el día de hoy no hace caso omiso a este amparo que ustedes están pidiendo y le retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y este tiene que enfrentarse a la justicia común? ¿Qué va a hacer la defensa del presidente en este caso? En principio el Congreso no puede desobedecer. Lo que podría pasar es que no hubiera un amparo provisional, pero si hay un amparo provisional, el Congreso tiene que obedecerlo. Por otro lado, si no tenemos un amparo provisional, entonces el Congreso sí puede tomar una decisión y podría votar a favor de quitarle la inmunidad, quitarle el antejuicio. Entonces sería el Ministerio Público el que solicitaría a un juez, ya lo que el Ministerio Público considere pertinente, que podría ser citarlo a un juzgado para que como un ciudadano común y corriente comparezca a un juicio o incluso hasta podrían capturarlo. Abogado, es decir, todavía hay mucha tela por cortar. Esto definitivamente no se define el día de hoy. Recordemos que Guatemala está a unas puertas de unas elecciones presidenciales. Sin embargo, la entrega a esa persona que ganara en caso de esto los comicios sería hasta enero. ¿Hay todavía un camino por recorrer que tiene el presidente Otto Pérez Molina para decidir su futuro? Por supuesto que sí, él tiene la posibilidad de renunciar, o tiene también la posibilidad de que le quiten el antejuicio, o tiene la posibilidad de terminar su mandato hasta el 14 de enero del próximo año. Estamos dialogando aquí en la mañana de NTN 24 con los protagonistas de la noticia, César Calderón, abogado del presidente de Guatemala. ¿Cuáles han sido los principales argumentos de la defensa para sustentar lo afirmado por el presidente sobre el caso de la línea? Yo no he recibido ni un centavo de esa estructura, lo ha dicho el presidente Otto Pérez Molina. ¿Qué dice la defensa? Esto es lo que dice Pérez Molina, pero versus lo que lo señalan al mandatario de estar vinculado directamente y gente de su gobierno también.
Bueno, yo creo que la defensa se divide en dos partes, no son iguales las partes. Si en un momento determinado estuviéramos delante de un juez, habrá que rebatir cada uno de los medios de convicción que dicen que lo vinculan a la red La Línea. Ahí tendría que ser muy de frente y muy puntual sobre cada aspecto. En este momento la defensa tomó otra posición. En este momento la defensa tomó la posición de que antes del antejuicio, que ahora se va a conocer en el Congreso, hubo 3 antejuicios más. Y los 3 antejuicios versan sobre el mismo tema y sobre el mismo objeto, es decir, La Línea, una red de corrupción. Y anteriormente la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine dichos antejuicios por considerar que no tenían sustento. Entonces el cuarto tendría que correr la misma suerte, no tendría que ser igual. Sin embargo, sí le dieron lugar y sí le pidieron que levanten el antejuicio al Congreso de la República. Entonces el argumento varía. Y nuestro argumento ahorita es que si antes habían dicho que no y lo rechazaron en límite, ¿por qué corre una suerte diferente? Agradecemos al abogado del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien nos acompaña esta mañana aquí en el informativo, César Calderón, quien nos cuenta que presenta un recurso de amparo en contra de la Comisión Pesquisidora y todavía pues hay largo camino para saber qué va a suceder con el presidente Otto Pérez Molina, pero de todas maneras pues hoy el Congreso se va a reunir para decidir si quita o no esa inmunidad al presidente de Guatemala. Mil gracias. Para servirle, adiós, hasta luego.